Bienvenidos a esta primera reunión. Bien, quiero decirles que el 11 de diciembre de este año, del año pasado, perdón, el pastor compartió acerca de las llaves, de 5 llaves más una adicional, acerca de lo que era lo que es la ofrenda, de lo que es el diezmo, lo que decía ahorita Roy acerca de lo que es la primicia, etcétera, etcétera. Pero vamos ahorita a hablar específicamente para que estemos claros de la bendición que es la primicia. Como le decía ahorita Roy, es lo primero de todo, al final de cuentas de una manera muy sencilla. Y lo que busca el Señor es, un detalle es que le creamos. Y la palabra nos enseña de qué manera, y te das cuenta que lo que pide de primicia, ¿sabes qué es? Lo que tú decidas. Él no pone como el diezmo, que ahí sí es claro, transparente, y dice de lo que tú ganes, en pocas palabras. Pero la primicia depende de lo que tú decidas en tu corazón dar. Hay esa libertad que Él nos deja. Y vemos en el Antiguo Testamento que había primicias de una gavilla. Y yo dije, me puse a ver qué era una gavilla. Yo tengo el enfoque de una gavilla de bandidos, de otra cosa, pero no le enfocaba conforme a la Escritura. Y ya me di cuenta que una gavilla es como un manojo, por decir algo, de cilantro, o un manojo de cebollitas, o un manojo de leña, o lo que sea. Eso es algo pequeño, pero lo importante es decirle, Señor, tú eres el que dices, yo tu siervo, o sea, obedezco y hago lo que tú me enseñas. Y habla de lo que es, vamos a hablar ahorita de lo que es la semilla para sembrarla. Vamos a estar hablando de una manera muy sencillo. Quiero comentarles, dentro de ahora de lo que pasamos de la pandemia de los años anteriores, nosotros como compañía nos dedicamos al giro del café. Se nos cayeron los hoteles, se nos cayeron los restaurantes, se nos cayeron una bola de clientes, y a nosotros las ventas mínimo nos bajaron un 40%. Tenemos toda la planta de personal que tenemos, y decidimos conforme a la Escritura de que vamos a permanecer y no vamos a ajustar a nadie, ni vamos a bajarle el sueldo a nadie. Porque ahí lo que se escuchaba y uno investigaba era más o menos el 40, el 50% del sueldo, y sabemos lo que sucede. Cuando te quitan eso, te desbalanceas completamente. Pero el Señor nos puso eso y nos mantuvimos, y ahora a partir de septiembre de este año, cuando ya vemos, ahora repuntamos con aproximadamente un 40% en nuestras ventas. De lo anterior, de lo antes de la prepandemia, ahorita estamos en otro nivel, y veo que la palabra se cumple. Veo, y dices tú, caray, oye, sí es cierto, yo descubrí que sí era cierto. Y me enteré de todo ese detalle. Diciembre, más o menos. Uno de ellos era la parábola del sembrador. El Señor me empezó a hablar acerca de la parábola. Metí a lo que dice de que no sabía muchas cosas de lo que dice la Escritura, y la Escritura me mostró. Incluso en uno de ellos, fíjense ustedes con lo que me encontré, y aquí me dio cierto frío de lo que hablaba esta parte de la Escritura. Dice ahí en el libro de Marcos, versos 23 y 24, y me lo dijo a mí: si tienes oídos para oír, óyelo. Y luego me dijo también, mira lo que oyes. Y te los dice a ustedes también, están incluidos. Mira lo que oyes,
porque con la medida que tú mides, vas a ser medido y aún se te añadirá a ti porque oyes. Dices, bueno, a ver, barájamela más despacio. Mi no entender. Yo querer saber mejor. Al final de cuentas, me di cuenta de lo que Él me da, de lo que se comparte de aquí. Y me mandó a una referencia cuando la reina de Sabá sale de su tierra y va y llega ahí con Salomón. Y ella le dice, fíjate lo que le dice de esta situación, ella a él. Y le dice de esta manera, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Dice, ay caray, pues sí estaba grueso Salomón, ¿verdad? Y ella alaba y se queda, pues al final de cuentas, conociendo de viva voz y en vivo y a todo color lo que le habían dicho acerca de él, pero eso era nada. Y ella admira y le dice, oye, bienaventurados son tus siervos. Y tú dices, a ver, ¿por qué es eso? Aquellos que están delante de ti, tal. Dije, bueno, lo voy a trasladar a mi vida personal. Yo soy bienaventurado cuando vengo y cuando escucho que el pastor o algún otro de los líderes comparte la palabra y me está enseñando. Y me dice a mí el Señor, mira cómo oyes lo que Él te está hablando. Aparentemente es a todos, pero es a cada uno de los todos que estamos aquí. Y te das cuenta de lo profundo y el Señor te dice, mira bien cómo oyes, porque con la misma medida que tú oyes, te voy a medir. Quiere decir que lo que de bendición que yo recibo, si lo oigo bien, voy a hacer, me va a dar más el Señor. En pocas palabras, para aterrizar lo que estoy leyendo. Y viene algo y dije, caray, qué interesante está esta situación. Y empecé, junto de lo que decía lo de Marco, de la parábola del sembrador, etcétera, de que una parte cayó aquí de esta manera, la otra parte cayó en las piedras, la otra parte cayó junto al camino y la otra parte, solamente en una de las partes, ahorita lo voy a leer lo que dice, solamente en una de esas partes dice lo que te voy a compartir. Y hay algo muy interesante que también menciona aquí en esta parábola y lo habla en el libro de Mateo, dentro de la misma parábola, porque esta es, para que sepamos, esta es la primera parábola que Jesús, vamos a decir, expresó y fue copiada de lo que Él dijo. En el capítulo 3 de Marcos dice que Jesús hablaba por parábolas, pero en el capítulo 4 es la primera parábola la que Jesús expresa y es registrada, por decir algo, en el libro. Y ya nos damos cuenta de lo que está enseñando y todas estas cosas. Y vemos la importancia, en una parte ahorita se los voy a leer. Y dice el Señor Jesús, porque ahí estaban sus discípulos y también la multitud. Y escuchaban unos de una manera y otros de otra manera. Pero en el capítulo 13 del libro de Mateo dice de la siguiente forma: Jesús les dijo a sus discípulos y a los apóstoles, ¿han entendido todas estas cosas? Qué bueno que ya me oyeron, pero ¿entienden lo que les he enseñado? Tú dices, caray, hay una distancia de lo que yo oigo a lo que yo entiendo, y entender quiere decir comprender lo que me están enseñando. Esto dice, y les dice esto a sus discípulos: ¿han entendido ustedes todas estas parábolas? Porque habla como de 7 o 8 después de la del sembrador, ahí en Mateo, y todas seguiditas las hablas. Ellos le respondieron: sí, Señor, sí la hemos entendido. Por eso es importante
que nosotros entendamos lo que nos están enseñando, porque hay profundidad y porque miras bien lo que estás oyendo. Y luego él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, o todo hermano docto de los que estamos aquí, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, todos nosotros, dice, por eso todo escriba docto. Docto quiere decir bien documentado, bien preparado, bien estudiado. En el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice: ay, a ver, otra vez déjame meterme. What do you mean? Aquí en esta situación. ¿Qué quieres decir con esto, Señor? Y me dice: mira, leyendo e informándome, los tesoros viejos, el Antiguo Testamento, tiene mucho de donde tú puedes sacar. Todo lo que dice de Abraham y todo esto es para ti, para que saques de ese tesoro, que lo conozcas, porque te lo voy a decir y te voy a hablar y tú vas a aprender y vas a ser una persona docta, bien preparado. Y los tesoros nuevos, pues ya sabemos que es el Nuevo Testamento. Al final de cuentas, en Jesús viene todos esos cosas nuevas en la palabra. Y la anterior ya lo sabemos que es el Antiguo Testamento. Por eso es importante. Y la número 2 de la que el Señor a mí me ha hablado, la primera fue lo de la parábola. La segunda es en 2 Corintios capítulo 9. Ahí se me apareció otra vez. Y un solo versículo te voy a compartir nada más, el verso 8, porque ese está lleno de profundidad, de grandes bendiciones. Esta epístola a los Corintios, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9, es una invitación a la iglesia de Corinto para que preparada en todos los dones, en la escritura y todas las cosas. Y en muchas partes, desde el capítulo 8 y el capítulo 9, se le invita a que participe de lo que es esta gracia, la gracia del sembrar, la gracia del dar. Por eso se viene desde el capítulo 8, dice la escritura que cuando se le invita a la iglesia, ellos decían que era un privilegio para ellos participar en esa ofrenda para la iglesia en Israel, en Jerusalén. Viene de toda esa manera. Y en el capítulo 8, fíjate lo que dice nada más. Este capítulo termina en el verso 14, pero únicamente el verso 8 dice: y te dice a ti, me dice a mí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia. Y toda gracia es toda bendición que Él da a sus hijos. Él quiere que sus hijos conozcan todas estas bendiciones, toda esta gracia que Él da. Y habla de la palabra toda. Y aquí la menciona en este versículo 4 veces. Yo sé que yo soy el administrador, Él es el dueño, y yo de ahí, Él me paga, y vivo bien y salgo y esto y tantas cosas más. Yo soy el socio de Él, Él me invitó a ser socio de Él. Me doy cuenta que es lo mejor, porque de Él son todas las cosas, y a través de mí Él muestra su misericordia y lo que Él hace a través de cada uno de nosotros. Por eso sigue avanzando este verso. Es bueno que lo leamos en la casa, que lo analicemos y que le saquemos el jugo que tiene. Aquí rapidito dice el siguiente versículo, el verso 9: repartió Dios a los pobres, etcétera. Te manda el Salmo 112 y tú vas a leer ahí en el Salmo 112 cómo Él se compromete, hace un voto, hace un pacto contigo de que Él se va a encargar de tus hijos. Él dice, o sea, en todo ese salmo, no lo quiero decir ahorita, y en otras partes dice que el que dice,
el que se acuerda del pobre, cuando esté en aflicción, el Señor lo va a librar. Y eso es un pacto que Él hace conmigo. Él me dice, mira, tú vas a dar a los pobres, aquí como dice a los de Corinto, que yo les enseñé a través del apóstol, y que enviaba a Tito y que enviaba a todos ellos para que estuvieran preparados. Te das cuenta que Él les proveyó todo conforme a su palabra. Y en la iglesia de Filipos fue la única que participó con el apóstol Pablo, que cuando andaba evangelizando ya por acá y a todas esas partes, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a su palabra en Cristo Jesús. Y se lo está diciendo, ¿sabes quién? Únicamente a la iglesia de Filipos, porque ustedes únicamente participaron conmigo en razón de dar y recibir. Ese es un pacto que el Señor hace, y que hace cuando nosotros damos a lo que dice, porque lo damos a su iglesia, lo damos a su esposa, por la cual Él pagó todo esto. Y, perdón, adelante. Y le doy gloria a Dios por la palabra que nos está diciendo. Y te das cuenta que aquí estamos oyendo a Jaime, que está metido en la palabra y está citando muchas cosas. Y yo quisiera ahora, lo que él puso como plataforma son muchos versículos, es mucho tema, mucho material. Pero quisiera yo ahora orar por las primicias, los diezmos, las ofrendas, lo que Dios ponga en tu corazón, como dijo ahí una gavilla. Lo que Dios ponga en tu corazón para darlo. Pero es el inicio, es el principio, es una plataforma donde empezamos el año. Y el pueblo de Israel fue educado a hacerlo así. Y por cuanto lo están haciendo, Dios ha bendecido a ese pueblo. Nosotros perdimos el rumbo, pensamos que lo primero es para mí, y luego sigo yo, y al final soy yo. Pero aquí es totalmente al revés, lo primero es Él. Es que vamos a honrar al Señor con lo primero de lo que le vamos a dar este año. Siembra algo este año, siembra, y según como tú siembres, el que siembra mucho, pues mucho va a cosechar, el que siembra poco, pues poco va a cosechar. Pero siembra este primer día, es una acción profética, tiene un sentido. Siempre lo primero que hacemos tiene un gran sentido, es profético. Vamos a orar, ¿sí? Y involucren a sus hijos. Señor, te decimos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu palabra, por esto que tú nos concedes, Señor. Yo te alabo. Y Señor, levantamos delante de ti nuestras primicias, el primer día del año, pidiéndote que tú, Señor, te exaltes en esto, que suba como aroma agradable, lo mismo que hizo Abel, dándote lo primero, que subió como una fragancia. Así sea, Señor, que suba como algo agradable a ti, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el primero resucitado de entre los muertos, Jesús, la primicia. Señor, queremos agradarte con esto que ponemos delante de ti. Recíbelo, te decimos gracias, que tú eres nuestro proveedor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a pasar, especialmente los niños, que lo hagan los niños.